Ahora sí. ¿Dónde están mis? Un ratito voy a dejar. Listo. Hola, Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Muy interesante. Hola, Angie. Hola, Maricielo. ¿Qué tal? Hoy día vamos a hablar acerca de la Revolución Rusa. ¿Está bien? Y al hablar de la Revolución Rusa, vamos a explicar un poco qué es el socialismo. Ese tema que tanto da de debate, tanto miedo genera, ¿no? La gente le tiene un terror al socialismo impresionante. ¿Está justificado ese miedo? ¿No está justificado? Lo que voy a hacer hoy día, con el tema de hoy, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día, con este tema, hola Daisy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Es, no voy a decirte si el... Dijo un ratito que se me está cayendo que las cosas. Hay una ventana acá. Ahora sí. No te voy a decir si el socialismo es bueno o malo. Eso no me compete. Lo que te voy a explicar es cómo surge el socialismo, ¿ya? Cómo lo funda Marx, qué es lo que plantea Marx, qué es lo que buscaba Marx al momento que lo planteó, qué pretendía Marx con ello, ¿no? Y cómo tenía cierta lógica lo que Marx planteó. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con el socialismo. Y el socialismo, cómo luego lo aplican los rusos, ¿ya? Así que vamos a hablar de ello hoy día. Entonces, como la primera parte de este tema tiene que ver con el socialismo, voy a utilizar una página Word y ahí vamos a ir escribiendo algunas cositas, ¿está bien? Algunas cositas para que quede grabado en esta clase y tú más o menos quiero que me des tu opinión luego, ¿ya? Vuelvo a insistir, la clase de hoy día no es una apología al socialismo, no es una condena al socialismo. Yo voy a evitar dar mi opinión hasta cierto punto, ¿está bien? No es que tú vas a salir de aquí de la clase con el brazo izquierdo en alto o vas a salir peor que Philly Butter y Aldo Mariatti. No es así, solamente vamos a hablar de qué trató, qué pasó, por qué lo odian tanto o por qué algunos lo adoran tanto. Porque también hay que ver ese punto, ¿por qué lo aman tanto el socialismo? Entonces vamos con eso. Déjame buscar mi página web. Acá estamos con el Word. Aquí está. Listo. Voy a buscar una letra bonita, algunas que no me gustan. Creo que la 14 está bien, para que se pueda ver. Listo. Compartamos pantalla. Ahí está. Mira, esta situación es así. Vamos a verla de esta manera. El socialismo científico. Ahí se le llama. Socialismo científico. ¿Cuándo surge? Bueno, surge en el siglo XIX. Ahí surge. ¿Quién es el fundador? El fundador es el famoso Carlos Marx. Él era un alemán de origen judío, economista, filósofo, historiador, fundado por Marx. Ahora vamos a hablar un poquito de Marx. Vamos a hablar de Marx. Influencias. ¿Qué influyó en Marx? ¿Qué influyó en Marx? Hay que ubicar primero, y vamos a utilizar muchos conocimientos que hemos adquirido en este curso, hay que ubicarnos primero que Marx
publica su obra más importante, o su primera obra importante, el Manifiesto Comunista, lo publica en 1848. 1848. Marx nace después de la Revolución Francesa, Marx nace después de la era napoleónica. Cuando Marx nace, ya la Revolución Francesa y Napoleón habían pasado. Marx nace en lo que hoy es Alemania. Marx nace en una Europa ya muy convulsionada por las ideas de la Revolución Francesa, por las ideas de la Ilustración, una Europa donde ya la monarquía absoluta no es la forma de gobierno, donde la sociedad estamental ya no está establecida en Europa occidental al menos, quedan rezagos, pero no está establecida. Y Marx nace en un periodo donde la primera revolución industrial está llegando a su fin y están apareciendo la segunda revolución. Ahí es cuando Marx estaba vivo, ya estaba joven, adolescente, ¿no? Ahí. ¿Qué influye en Marx? ¿Qué influencia tiene Marx? En primer lugar, Marx tiene la influencia de la filosofía alemana. La filosofía alemana. En este caso, la filosofía de Hegel, dialéctica de Hegel. Tiene influencia socialismo francés. Socialismo francés. De Saint-Simon. Y tiene influencia de la economía inglesa. La economía liberal inglesa. En este caso, cuando hablamos de la economía liberal inglesa, estamos hablando de Adam Smith. Obviamente que otras influencias que va a tener Marx es la influencia de la Ilustración. Pues esos son los tres grandes focos de influencia de Marx. Y como todo intelectual de la época, Marx también está influenciado por las ideas de la Ilustración, obviamente. Aquí tal vez algo te llame la atención. Y te lo pregunto, una consultita. ¿Cómo que socialismo? ¿Cómo que a Marx lo influye el socialismo? Profe, si Marx lo influye el socialismo, ¿quiere decir que había un socialismo antes de Marx? Yo tenía entendido que Marx fundó el socialismo. Bueno, para ser sinceros, Marx nunca llamó a lo que él fundaba socialismo. El que lo llama así es Engels. Marx lo llamaba comunismo. Y sí, antes de Marx habían otras propuestas políticas que se hacían llamar socialismo, porque la palabra socialismo proviene de dos voces, social e ismo, o sea, relacionado a la sociedad. Socialismo, comunismo, el famoso ismo. Pues ahí lo tienes. La filosofía alemana de Hegel, la dialéctica hegeliana, el socialismo francés de Saint-Simons y la economía liberal inglesa. Un dato interesante que hay que tomar en cuenta es esto, que es tal vez la que más conoces, porque lo estudias con tu profesor de economía, la economía liberal inglesa. ¿De qué trata esta economía liberal inglesa? Bueno, esta economía liberal inglesa, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice esto, ¿ya? Nos dice esto, que ¿cuál es la riqueza de las naciones? La riqueza proviene del trabajo. ¿Se acuerdan ustedes? La riqueza proviene del trabajo. Entonces, eso dice la economía liberal inglesa. Entonces, cuando Marx estudia a la economía liberal inglesa, Marx dice lo siguiente. A ver, quiero entender. La riqueza proviene del trabajo. ¿Así estamos bien? Perfecto. Muy bien, dijo Marx. Si la riqueza proviene del trabajo, dijo Marx, los que trabajan deben ser ricos. Mira, quiero que entiendas a Marx. Quiero que te pongas en el pellejo de Marx, en los zapatos de Marx, en la época de Marx, siglo XIX, primera mitad y segunda mitad del siglo XIX. Marx dice entonces, si la riqueza la genera el trabajo, la riqueza es generada por el trabajo,
riqueza es generada por el trabajo, entonces, ¿por qué trabajan, en este caso los obreros, las fábricas, no son ricos? Entonces, vuelvo a insistir, ¿ah? Tienes que ponerte en los zapatos de Marx, entender la época de Marx. La riqueza es generada por el trabajo. Marx sigue esta línea de pensamiento porque Marx está siendo influenciado por la economía liberal inglesa. Tú me podrás decir con tu conocimiento de economía, profe, pero ahí hay un error. La economía, realmente la riqueza y el precio de los productos no lo genera o no los coloca el trabajo, lo coloca el mercado. Eso lo sabes tú. 150, 170 años después de Marx. Hay que ponernos en el pellejo de Marx. Marx decía, la riqueza es generada por el trabajo. Entonces, ¿por qué los que trabajan, o sea, los que generan riqueza, viven tan mal? No son ricos, son pobres. Entonces, es ahí donde Marx llega a esta conclusión. Marx dice, si la riqueza es generada por el trabajo, y en esta sociedad, la Europa del siglo XIX, los que trabajan son pobres, quiere decir que la riqueza que ellos están generando, otros están aprovechando. Mira las conclusiones que llega Marx. Si el trabajador es pobre, entonces hay un grupo que se aprovecha del trabajo y toma la riqueza. Eso es lo que propone Marx. Si el que genera la riqueza es tan pobre, quiere decir que ¿dónde se va esa riqueza generada? ¿A dónde se va esa riqueza generada? No lo está teniendo el generador, o sea, el trabajador. Entonces, ¿quién se está aprovechando? Entonces dice, si el trabajador es pobre y él genera riqueza, entonces hay un grupo que se aprovecha de su trabajo y toma la riqueza. Entonces, así es como Marx plantea eso. En la sociedad, en la sociedad, sigo con el pensamiento de Marx, ¿eh? Existen dos grupos o, o clases sociales. Existen dos grupos o clases sociales. La clase explotadora toma la riqueza que no genera, la clase explotada, que generando riqueza vive en la pobreza. Entonces, cuando Marx habla de una sociedad sin clases, que es el famoso comunismo, la sociedad sin clases, acá hay un equívoco. Porque muchas personas dicen, oh, está loco Marx, yo soy clase media, él no quiere que yo exista, está loco Marx, yo soy clase C o clase B, mi trabajo me ha costado, porque el socialismo, es que acá hay un punto. Marx nunca dijo que no exista clase A, B, C o D. Si en su época no existía eso. Marx ve la sociedad no como clase media, baja, alta, clase media ascendente, clase media descendente, clase baja ascendente, clase A, B, C, D, E. No lo ve así Marx. Marx ve la sociedad como dos clases. La clase explotadora, que es aquella que sin trabajar está tomando la riqueza del que sí trabaja,
y la clase explotada, que el que trabajando no tiene riqueza. Así ve la sociedad Marx. Si está equivocado, no está equivocado, si tú crees que está mal, ojo, yo te he venido a explicar lo que Marx pensaba. ¿Me entiendes? Yo, por eso no te, yo te dije al inicio de la clase, yo no te vengo a hacer apología al socialismo, yo no vengo a darle con palo al socialismo, yo no vengo a santificar a Marx, yo no vengo a tirar al suelo a Marx y ponerlo pues como un demonio, no, yo te voy a explicar lo que pensó. Pues Marx decía, o sea, acá hay muchas cosas que pueden ser errores, obvio, pero ten en cuenta que Marx vivió en el siglo XIX. Las cosas que luego vemos como errores, Marx ni siquiera los vio, ¿entiendes? O sea, Newton pensaba una cosa y después viene Albert Einstein y se lo cambió. Porque en la época de Newton y la tecnología de Newton y la ciencia de Newton no estaba lo que Albert Einstein luego viene y piensa. ¿Entiendes? Es como un profesor. Entonces yo te explico lo que Newton pensaba. Si está equivocado, te equivocado, eso es otra cosa. Te explico lo que dice Marx decía. Entonces, si el trabajador es pobre, lo que decía, entonces él dice que hay dos clases, la clase explotadora y la clase explotada. La clase explotadora toma la riqueza, la clase explotada es la que generando riqueza no tiene riqueza. ¿Mm? Y acá te vas a dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que quiere Marx? Lo que propone Marx es lo siguiente. ¿Ya? Lo que propone Marx es lo siguiente. Marx dice esto. Está de Marx. Está de Marx. Marx propone esto. El presente, pero el presente de Marx, ¿eh? El presente de Marx. No hay justicia. No hay justicia. Un grupo pequeño, explotadores, de burguesía, toma la riqueza generada por la mayoría. Entre paréntesis, explotados. Principalmente los obreros y campesinos. Campesinos. Entonces, no hay justicia. Entonces, Marx no le agrada este presente. No quiere este presente, Marx. Marx dice, no me gusta ese presente. Está feo. Quiero un cambio. ¿Qué es lo que pretende Marx? Obviamente, si el presente no le agrada, por lógica, si el presente no te agrada, por lógica, lo que tú buscas es un futuro distinto. ¿Sí o no? Pues si tu presente no te agrada y en tu presente no hay justicia, buscas un futuro distinto, un futuro donde haya justicia. ¿Ya? Justicia. Es decir, no exista explotador, no exista clase explotada y clase explotadora. No exista clase explotada y clase explotadora. Por lo tanto, una sociedad, clases. Una sociedad sin clases. La pregunta es, ¿cómo lo logramos? O sea, ¿cómo logramos ese futuro de justicia, donde haya justicia? Por si acaso, haya es con Y, ¿eh? Porque es haya de haber, no haya de hallar. ¿Mm? Donde haya justicia, donde esa justicia implique que no haya explotación, por lo tanto, no haya clases sociales, según como lo ve Marx, es decir, una sociedad sin clases. ¿Cómo se logra? ¿Cómo logramos eso? Entonces, ahí está la propuesta de Marx. Mira, Marx dice, la única forma de lograrlo, ¿ya? Es buscando en el pasado
causas de esta injusticia presente. O sea, Marx propone esto. Yo quiero que mi futuro sea mejor en comparación a mi pasado, pero la única forma en la cual yo puedo generar ese futuro mejor es entendiendo las causas de la injusticia presente. Solo entendiendo las causas de la injusticia presente podré yo proyectar un cambio a futuro. No hay que olvidar que Marx era contemporáneo a Sigmund Freud, ¿eh? Esto parece mucho psicoanálisis. Entonces, Marx, ¿qué dice? La única forma de poder yo tener un análisis y un diagnóstico claro de mi presente es yendo al pasado y hallar la causa de la injusticia de la cual hoy vivimos. O sea, ¿siempre el hombre explotó al hombre? ¿O es como Rousseau, el ilustrado que vivió 100 años antes de Marx, dijo, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe? ¿Qué corrompió al hombre? ¿Qué corrompió la sociedad? ¿O es que Rousseau estaba equivocado y el hombre siempre explota al hombre? Entonces tenían la razón los feudales. Y hay gente que nació para mandar y hay gente que nació para obedecer. Se supone que todos somos iguales. ¿En qué momento esto se fue al tacho? Entonces Marx comienza a estudiar la historia tratando de hallar un momento en la historia donde no haya explotación, donde no haya clases sociales. Entonces estudia el feudalismo y se da cuenta que en el feudalismo sí había explotación. La clase noble explota al siervo. Retrocede más y se va a la época romana, a la época griega, mesopotámica, egipcia. Y se da cuenta que también hay explotación, ¿no? Los amos explotan a los esclavos. Y dice, man, estamos complicada la cosa. O sea, pareciera que siempre había explotación. Y retrocede más a lo que tú y yo llamamos paleolítico, cuando el hombre era cazador, pescador y recolector. ¿Y sabe qué se da cuenta? Se da cuenta que ahí no había clases sociales. Se da cuenta de que no había explotador y explotado. Se da cuenta de que en esa época el jefe de la horda no estaba sentado sin generar. Al contrario, era jefe porque generaba más. Era el jefe porque era el que iba a cazar, porque era el que traía los animales cazados, porque era el que se arriesgaba más. Entonces Marx dice, en la prehistoria, en la era de las cavernas, en el paleolítico, el hombre no explotaba al hombre. No había un grupo pequeño que vivía del trabajo de un grupo grande, sino que todos trabajaban desde sus posibilidades, todos aportaban. Y el jefe no era el que acumulaba riqueza, el jefe era el que trabajaba y recibía lo justo y necesario. Era el que cazaba el mamut, pero el mamut no era suyo. Recibía una pieza de carne tal vez mucho más grande que los demás, pero es que se merecía porque él se había arriesgado, él había cazado el animal, él había defendido la pieza o la carne que el animal había sido cazada. Entonces, él merecía justamente una buena retribución, más el mamut no era suyo, era de todos. Entonces, Marx dijo, Rousseau tenía razón, el hombre nace bueno, algo lo corrompió. No está en la naturaleza humana, dijo Marx, el que el hombre explote o se aproveche de otro. Y no solamente ello, durante la era de las cavernas, que es la era más larga de la historia humana, estamos hablando de 1 millón de años a más, el humano vivió sin explotarse. Por lo tanto, sí podemos vivir en comunidad, sí podemos vivir en igualdad, donde todos generen y todos tengan una recompensa en relación a su trabajo y no porque explotes a otros. Entonces Marx dijo, acabo de encontrar en el pasado de la humanidad un periodo donde no había explotación.
Así que lo que me falta hallar es en qué momento esto se echó a perder. En qué momento esto dejó de ser así y comenzamos con la explotación. Y Marx, según Marx, lo halló. Nos dice Marx. Marx nos dice que la causa de las divisiones, la causa de la explotación, de, la, de las clases sociales fue la propiedad. Cuando el humano, cuando el humano comenzó a decir, esto es mío, este lago es mío, este río Nilo es mío, este río Éufrates es mío, este valle es mío, esta tierra es mía, ahí comenzó el problema. Porque inicialmente, decía Marx, un grupo que llamaremos egipcio decían, este valle del Nilo es mío. Pero luego, hay alguien que entre ellos, apareció y dijo, no, 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 momentito, esto no es nuestro, esto es mío, porque yo soy el hijo del dios Anubis, yo soy el hijo del dios Set, yo soy el hijo del dios Amonra, yo soy el hijo de, y comenzó a aparecer un grupo pequeño que en base a su conocimiento se aprovechó e hizo creer al otro grupo más grande de que ellos eran dioses, reyes, sacerdotes y que esa tierra les pertenecía y que el resto de campesinos debían trabajar para ellos en agradecimiento por estar en estas tierras. Entonces Mar dijo, lo acabo de hallar. Acabo de hallar la causa de la división de clases. Acabo de hallar la causa de todos nuestros problemas. Que para Marx, en el pasado, lo ha hallado. Entonces, ¿qué ha hecho Marx? En el pasado, vamos a colocarlo en rojito, halló la causa. Y la causa de la explotación es la propiedad privada. Por lo tanto, el presente es un presente de injusticia privada, ¿ya? Y al existir la propiedad privada, hubo un grupo pequeño, el explotador, dueño de las fábricas, dueño de las minas, que explota a un grupo mayor, que son los trabajadores. Por ende, si yo quiero un futuro mejor, un futuro color esperanza, donde haya justicia y no existen clases explotadas ni clases explotadoras, ¿qué debo hacer? La solución, acabar con la propiedad privada. Acabar con la propiedad privada, pero ojo, de los medios de producción. ¿Qué significa eso, profe? Que no existe una persona que sea dueño de minas, que sea dueño de fábricas, de industria, que sea dueño de mares, etcétera. Marx nunca dijo que la propiedad privada debía acabar y que tú no seas dueño de tu casa. ¿No? Marx nunca dijo que la propiedad privada debe acabarse y que tú no puedas tener, no sé, un televisor. No, eso nunca lo dijo Marx. Nunca. El que lo asocia sin clases. ¿Me entiendes? Pero sin clases, como él lo ve. ¿Me entiendes? Y siguiendo a los ilustrados, Marx que dijo, cuando se logre esta sociedad, para lograr esta sociedad, hay etapas. Primera etapa. ¿Qué consiste el socialismo? El socialismo consiste en lo siguiente. Grupo de la clase dominante
perdón, de la clase dominada, esto ha venido en el examen de admisión, ¿ah? Dominada, toma conciencia de que lo están dominando. Revela. Esa es la toma de conciencia de clase, ¿no? Saca del poder a los explotadores y toman el poder ellos, o sea, el grupo de la clase dominada que tomó conciencia. A eso le llaman dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado. Una vez en el poder, el sector que tomó conciencia acabar con la propiedad privada. En los medios de producción. Los medios de producción. Y en base a la educación, cambiará la forma de pensar para el siguiente paso o la siguiente fase. Para la siguiente etapa. ¿Y cuál es la siguiente etapa? Comunismo. Una sociedad sin clases y sin Estado. Nadie ha llegado a esta etapa. Todos se han quedado en esta. Todos se han quedado en el socialismo. Todos se han quedado ahí. Nadie ha llegado al comunismo. Ahora, obviamente que si tú eres un burgués y eres dueño de los medios de producción, te da miedo todo esto, ¿no? ¿Por qué el capitalismo y el socialismo se odian? ¿Por qué el capitalismo y el socialismo son enemigos? La respuesta, ¿no? ¿Por qué el capitalismo y el socialismo son enemigos? La respuesta, el socialismo ve en la propiedad privada la causa de todos los males de la sociedad. El capitalismo ve en la propiedad privada un derecho del humano. Por eso es que no se entienden, son como perro y gato. Voy a pasar a la sala a ver si tienen alguna pregunta. ¿Ya? A ver, estoy en la sala, chicos. Preguntas, por favor. Pregunta, he dicho varias cosas, ¿ah? Así que alguna pregunta, consulta, comentario, duda. Ah, ¿entendieron? ¿No entendieron? Profe, me perdí cuando puso más, profe. Ya te llegué. Por favor, participen. Si entienden esta parte, olvídense, ¿ah? Las próximas clases lo van a entender, ¿ah? Porque si no entienden esta parte, las próximas clases van a ser bien complicadas. Porque la próxima clase vamos a hablar de Hitler. Y cuando hablemos de Hitler, Hitler se opone al socialismo. Mussolini también. Es más, ellos llegan al poder por culpa del socialismo, entre comillas, culpa del socialismo. La Guerra Fría. ¿Mm?
Listo. Ustedes se dan cuenta entonces de que tú eras profesor, pero yo no entendía así el socialismo, ¿ah? Porque en la actualidad, lo que pasa es que en la actualidad, eh, para ubicar el socialismo en la actualidad, uno, y eso lo vamos a ver en las clases de las próximas clases, en primer lugar, nosotros vivimos en Occidente y vamos a verlo en clase. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se parte en dos. El mundo se parte en dos, en lo que se llama la Guerra Fría. Y nosotros nos quedamos en el bloque occidental o capitalista. Y si tú te quedas en el bloque occidental o capitalista, ¿qué vas a escuchar del bloque socialista? Como decir, tú eres amigo de una pareja que acaba de romper y te quedaste en el grupo del amigo, del chico que acaba de romper. El chico va a dar su versión. Y en su versión él va a justificar, no, que ya estaba loca, que es una tóxica, que es celosa, que por aquí, que por allá. Entonces tú vas a buscar cómo aceptar la versión de tu amigo y decir, bueno, sí, pues no, si era tóxica, ya, pues estaba loca, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa con los chicos o chicas que se quedaron en el grupo de la chica? No, que era un insensible, era un patán, no era cariñoso, se paraba escapando, qué tremendo tipo, felizmente que te liberaste de él, más vale sola que mal acompañada, etcétera, etcétera, etcétera. El que está en el grupo del chico considera que la chica era, no sé, pues la palabrita actual, no tóxica. Los que están en el grupo de la chica consideran que el chico estaba mal. Igual pasó en el mundo. Los que nos quedamos en el mundo occidental, el socialismo era malo. Los que se quedaron en el mundo oriental, el capitalismo era malo. Entonces, como estamos en el mundo occidental, para nosotros el capitalismo era malo. El socialismo, perdón, era malo. ¿Entendés? Era malo. Y a eso suma otra cosa. Y acá sí voy a poner mi opinión y crítica. Seamos sinceros. Los que se dicen ser socialistas en este país y en este continente, en Latinoamérica, muchos ni han leído el socialismo. O sea, no han leído a Marx. Porque encima hay una cosa bien bonita, y ese es el tema de hoy también. ¿Sabes lo que dijo Marx? ¿Entendiste lo que te planteé? ¿No? Ahorita voy a responder tu pregunta, Jeremy. ¿Entendiste lo que te planteé sobre Marx? Sí, lo que dijo Marx. ¿Sí se entendió todo bien? Y me dijeron, sí entendí, perfecto. ¿Sabes lo que dijo Marx? Marx dijo esto. Hay un requisito indispensable, básico, que se tiene que cumplir para que se dé el socialismo. No solamente acabar con la propiedad privada, hay un requisito básico, indispensable, que se tiene que cumplir para que se dé el socialismo. ¿Y cuál es? Que la sociedad en donde se vaya a dar el socialismo, esa sociedad tiene que haber llegado a su pico máximo de capitalismo. Es requisito indispensable, dijo Marx, para pasar al socialismo, de que el país, la sociedad que lo vaya a hacer, tiene que haber llegado a su pico máximo de capitalismo. Por eso Marx creyó, porque él no vio la Revolución Rusa, Marx muere más o menos 40 años antes de que se dé la Revolución Rusa. Marx nunca conoció a Lenin y viceversa, Lenin nunca conoció a Marx. Marx creyó que la revolución socialista se daría o en Inglaterra, que tenía capitalismo desarrollado, o en Francia, o en Alemania, o en Estados Unidos, en esos cuatro países. Ahí creyó Marx que se daría el socialismo. Ahí creyó. ¿Y dónde se da? En Rusia. ¿Dónde se da? En China. ¿Dónde se da? En Corea del Norte. ¿Dónde se da? En Vietnam del Norte. ¿Dónde se da? En Cuba. Oye, no te miento, ¿eh? Si tú hicieras una ouija y traes el alma de Marx acá a la Tierra, le dices, oh, Marx, por tu culpa, mira todo lo que pasó con el socialismo. Y Marx diría, ¿qué pasó? Por tu culpa, ve. Se hizo lo que tú querías. Se hizo el socialismo. No, diría Marx. ¿Inglaterra? No. ¿Francia? No. ¿Alemania? No. ¿Estados Unidos? No. ¿Dónde se hizo? En Rusia. Rusia.
Pero si yo Rusia lo dejé con puros campesinos, diría Marx, ¿tan rápido desarrolló el capitalismo? Después eso en China. En China. Eso está peor. Luego se hizo en Corea del Norte, que la partieron. Luego se hizo en Vietnam. ¿Dónde queda eso? Y luego en Cuba. ¿Qué es eso? Marx no lo podría creer. Marx no lo podía creer si tú le dices hoy en una sesión de periodismo con hija, ¿dónde se dio su socialismo? Si tú le, reclamarle a Marx en este ejemplo hipotético alucinante, medio sacado de cuadro, reclamarle a Marx algo es como decirle, traes un arquitecto, y tú le dices, hola arquitecto, yo te pedí que me hicieras una casa de 3 pisos, ¿ya? Y te lo diseñé, te diría el arquitecto. Marx sería el arquitecto. Te lo diseñé, ¿sí? Hubo un temblor y se ha caído el tercer piso, y el segundo está todo rajado. Tú eres el responsable de que yo pierda mi dinero. Mi casa se está cayendo porque tú hiciste mal los planos. Y Marx diría que sí. A ver, dame los planos. Revisan los planos Marx. Diría, no es posible que tu casa se caiga. Está bien. Y Marx te diría, ¿puedo ir a ver tu casa? Claro, es lo mínimo. Marx va a ver la casa que construiste, mira sus planos, mira la casa, mira sus planos y dice, una consultita. Esa casa que tú has hecho es la de estos planos, ¿sí o no? Sí. Y en estos planos yo te he hecho una casa para 3 pisos. Sí. Y en estos planos dice que tú debías colocar mínimo 8 columnas. 8 columnas de tantos metros de profundidad, de tanto de grosor cada varilla y de tanto de cemento. ¿Dónde están las columnas? Y tú le dirás, no, es que el maestro de obra me dijo, el maestro de obra, Lenin, mi maestro Lenin de obra, me dijo que no era necesaria la columna, que así no me podía levantarlo. O sea, yo te hice los planos y tú levantaste tu casa como te dio la gana. Y me reclamas a mí. Reclámale a tu maestro de obra. Reclámale al que te dijo que podías hacer la casa sin columnas. Ya, ese es Lenin. Y él vamos a hablar ahorita. ¿Ya? Él vamos a hablar ahorita. ¿Qué fue lo que hizo Lenin? Acá me pregunta, ¿China es un país con una política socialista? Sí, China es socialista. Con una economía capitalista, pero es socialista, Jeremy. Es socialista China. China es socialista. Y los capitalistas se aprovechan de China, pues, ¿no? Y China le encanta, pues, porque tal que hace de riqueza con la cantidad. ¿Preguntas? ¿Consultas hasta aquí, por favor? Ya entramos a la Revolución Rusa, de lleno. Pero si yo te decía al inicio, la Revolución Rusa es una revolución socialista, te quedas en el aire. ¿De qué socialismo? ¿No? Por eso es que he hecho esta clase dividida en dos. La primera parte, explicar lo que era el socialismo, y la segunda parte, que es la que vamos a comenzar ahorita, es entrar en cómo ese socialismo de Marx, que Marx nunca imaginó que debía darse en Rusia, en su vida Marx lo imaginó, se da en Rusia y por qué se da en Rusia, ¿no? Y qué cambio hizo Lenin. Porque con nuestro gobierno actual, el gobierno de Castillo, tú habrás escuchado mucho este término. Nosotros somos marxista-leninistas. Marxista-leninistas. ¿Qué significa ser marxista-leninista? ¿Qué hizo Lenin para que sea colocado su nombre al lado de Marx? ¿Cuál fue el papel de Lenin? Pues vamos a hablar de ello ahorita. Preguntas, consultas, comentarios, dudas, por favor. Espero haber cumplido con mi promesa inicial de no haber dado mucha mi opinión acerca del socialismo y no haber pues tratado de guiarte para que tú, para que tú digas sí, el socialismo está bien o no está mal. Espero haber cumplido con ello. Jenny me dice, no más pobre es un país de ricos. Sí, Cristel dice, profe, una pregunta, ¿qué piensa Castillo? Creo que ni él sabe lo que piensa. Creo que ni él sabe lo que piensa. ¿Sabes lo que pasa con el socialismo, chicos? Es que si tú te has dado cuenta, y es que en tu casa tal vez, o en tu barrio, o en tus grupos de internet, se dio algún debate político por esta circunstancia de las elecciones peruanas.
Si tú te das cuenta, al socialista tú lo atacas ¿por dónde? Venezuela, que lo de Venezuela no es socialismo, créeme. Si Venezuela es socialista, yo tengo rasta. Eso no es socialismo. Pero lo atacas porque quiere acabar con la propiedad privada, lo atacas por el lado económico. ¿Con qué se defiende un socialista? La igualdad, la justicia, acabar con la explotación. Entonces, cuando te hablan de eso, que tú quieres un mundo de injusticia, tú quieres un mundo de desigualdad, quieres explotación, cuando te arman ese discurso, ¿cómo lo contradices? Es que ese discurso de igualdad, justicia, de mejoras, de que el pobre salga adelante, es un discurso que todos queremos. O sea, en realidad todos queremos eso. O sea, no hay que estar loco para no querer eso. Pero la pregunta es, tus deseos son bonitos, ¿cómo lo piensas obtener? Ahí está el problema. Tus deseos son bonitos, ¿cómo lo piensas obtener? Como ha puesto Jeremy, no más pobres en un país de ricos. No sé en qué país vivía este Castillo para decir eso. Ya, te aplaudo, Castillo. Perfecto. La pregunta es, ¿cómo lo vas a obtener? ¿Cuáles son tus políticas viables para llevar a cabo eso? Porque el discurso es muy bonito, ¿ah? Que los ricos paguen más, que los pobres pobrecitos, que esto y lo otro. El discurso es muy bonito. Todos estamos de acuerdo con ese discurso. La pregunta es, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? Y ahí es donde fallan muchos de los gobiernos socialistas. Muchos fallan garrafalmente. Y uno de los grandes gobiernos socialistas, que es China, como lo presenta Jeremy, dense cuenta, China es socialista en lo social y político, pero es capitalista en lo económico. ¿Mm? Mire cómo gobierna, mire cómo trabaja China. Mire la economía china. Entonces, uno de los grandes, uno de los grandes críticas que se le hace al socialismo es que, uno, sus líderes no están muy bien preparados, y dos, en la parte económica zapatean fuerte. Porque no es solamente entrar al poder y repartir la plata, pues olvídate, repartes la plata, tienes juerga para un tiempo y crisis para el siguiente, si no pregúntenle a Venezuela. Y como que yo diga, pues chico, le digo, no sé, pues, hija, tengo dinero, comienzo a gastar así, después de 3 meses vivimos en la opulencia, vivimos comiendo comida pues de lugares exclusivos durante 1, 2, 3 meses y después ¿qué? Paga la tarjeta, ¿no? Quebrados. Ahí está el punto. Claro, en esa parte tienes razón, Jeremy. Y aparte que también, pues, seamos sinceros, ¿no? Más fácil no la pudo tener, ¿no? O sea, le pones al otro lado, pues, al otro contendiente, a Keiko Fujimori, que tenía, pues, como decimos en buen criollo, más anticucho la mujer. Pues no, o sea, más de la mitad no quería votar por Pedro Castillo, pero se sentían traidores a la patria si votaban por él y no votaban por él, votaban por Keiko, ¿no? Hubo hasta un término medio lisuriento que se utilizó, ¿no? Los cojudignos, le decían, ¿no? El propio César Hildebrand decía, yo soy orgullosamente un cojudigno, perdónenme la expresión, pero sí se popularizó un tiempo ese término para las personas que habían votado en contra de Keiko Fujimori y habían votado a favor de Castillo, aún sabiendo que Castillo no era la mejor opción, pero era preferible antes que Keiko Fujimori y todo su corruptela y todos sus problemas. Pero sin irme del tema, se dieron cuenta cómo ese debate socialista, terrorista, generó mucho temor. Y muchas personas, tal vez tú lo has visto en tu casa, ¿no? Muchas personas que nunca hubieran votado por Keiko Fujimori terminaron votando por ella. Ujú. Profe, ¿cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? Pamela, como lo había puesto y no hay problema, te lo vuelvo a explicar. El socialismo es la etapa previa al comunismo.
En el socialismo hay Estado. En el socialismo el Estado está gobernado por un sector de la clase trabajadora. En el socialismo se acaba con la propiedad privada, pero como lo que tenemos en la cabeza es muy fuerte, o sea, las costumbres, Estado, gobierno, diferencia social, todo lo demás, lo que busca el socialismo es a través de la educación quitarnos esas ideas. Lo mismo que decían los ilustrados. En realidad, Marx está siguiendo mucho a lo que decía Rousseau. Y una vez que la gente entienda que las clases sociales no deben existir, pero estas clases sociales, según como Marx lo pensaba, viene el comunismo. El comunismo es una sociedad sin clases, o sea, sin explotador y explotados, y una sociedad sin Estado. Tú eras profesor, pero estás loco Marx, pero seamos sinceros. Esa idea de sociedad sin Estado no es de Marx, es de Rousseau. Rousseau decía que la sociedad tiene al Estado como una necesidad, pero que en algún momento debía desaparecer el Estado. Porque según Rousseau, el Estado, y también Marx, el Estado es un sector de personas que gobierna ante la incapacidad de los propios seres humanos de autogobernarse y de respetarse, de cumplir sus derechos y sus deberes. Pero cuando el humano, a través de la educación, aprenda a respetar al otro y a cumplir sus deberes, el Estado no será necesario. Bajo el pensamiento de Rousseau, ilustrado, el cual toma Marx, el Estado, el gobierno, es una necesidad, no algo natural. ¿Me dejo entender? Así es como lo plantean ellos. Así es como lo plantea Marx, siguiendo la lógica de Rousseau. A ver, dice. Eso sí, Jeremy. Eso sí. Eso tienes toda la... Por eso yo, obviamente, tú estás siguiendo tú estás diciendo algo muy cierto y yo estoy también en esa línea contigo. Por eso le decía yo, ¿no? Por eso le decía, o sea, es tonto pretender no aceptar una sociedad de igualdad, pero no la igualdad de que yo no estudié nada y tú sí estudiaste mucho y tú ganes igual que yo. No, 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 esa igualdad no. Pero una igualdad donde haya dignidad, donde tú puedas tener acceso a una educación y yo también pueda tener acceso a una educación digna, donde tú puedas tener acceso a una salud y yo también pueda tener acceso a una salud digna, aún siendo yo pobre y tú tenías... O sea, todos estamos de acuerdo con eso, todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero lo que decía, ¿no? El problema es cómo llevarlo a cabo. Ahí está el problema. Entonces, lo que dice Jeremy es cierto. O sea, la gente que votó por Castillo en la parte en la zona rural, no está loca. No está loca. Es lo que yo le decía a ustedes en la Revolución Francesa, ¿no? ¿Quiénes mueven una revolución? Los que no tienen nada que perder. ¿Por qué? Porque no tienen nada. Es por eso que esa gente apoya las revoluciones, porque no tienen nada. Porque la sociedad los ha explotado, los ha tenido olvidados. ¿Cuánto tiempo más van a tener olvidados? Y es por ello que había un voto fuerte para, en este caso, trayendo el ejemplo, para Castillo. Y el tipo le decían de todo y había un 50% que no bajaba. Porque está cansado. Pues. Está cansado. Y es cierto lo que dice Jeremy. Hay campesinos, agricultores, obreros, que están siendo explotados. Y eso es cierto. ¿No? Eso es cierto. Pero, a mi entender, el socialismo debía ser entendido de otra forma. ¿No? O debería aparecer otro pensamiento político que represente estos sectores explotados. Porque como se está manejando el socialismo es muy interesante, es muy, muy interesante, pero como lo manejan pésimo, 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 y entra cada persona al poder, olvídate, horrible. Pero bueno, entramos con la Revolución Rusa entonces, ¿les parece? Vamos a ver qué hizo Lenin, por qué hizo eso Lenin, qué pasó con Lenin. Vamos a ver, un ratito, antes de entrar a Lenin, ahí estamos.
La revolución rusa fue la primera revolución socialista del siglo XX. Fue la primera revolución socialista del siglo XX. Tenemos una Rusia que mayoritariamente es asiática. Una Rusia donde las consecuencias de la Revolución Francesa, esa idea de igualdad, libertad, no han llegado. Tenemos una clase noble rusa y una monarquía rusa explotadora. Por más que se han dado una serie de reformas, siguen siendo explotadores. Siguen maltratando a la gente. Tenemos una masa campesina, en su mayoría, que vive en extrema pobreza, que come lo justo para vivir, analfabetos la mayoría, muy conservadores y muy machistas. Y tenemos una clase también oprimida, obrera. Ellos sí son un tanto letrados, igual, muy explotados y tienen lo justo para vivir. Entonces tenemos una clase explotadora, la nobleza, la clase aristócrata, terrateniente y la burguesía, y tenemos una masa explotada de campesinos en su mayoría, y estos campesinos analfabetos, explotados, que comen lo justo para vivir, y una clase obrera que trabaja en las pocas fábricas que había en Rusia, una clase obrera también explotada, no la mayoría no eran analfabetos, sí sabían leer, pero también que están viviendo con la justa. En medio de esas dos clases, el explotador y explotado, había una clase pequeñísima, un sector pequeñísimo de intelectuales, políticos, que estaban leyendo mucho lo que venía de Europa. Las ideas liberales, socialistas, las ideas de igualdad, toda esa gente se empapaba de todo eso se empapaba. Y querían aplicarlo a Rusia, ¿no? Querían aplicarlo a Rusia. Entonces tenemos esas circunstancias, esas situaciones. Al momento de la revolución, el zar de Rusia es Nicolás II Romanov. Un zar que sufre constantemente ataques políticos por los sectores de esta intelectualidad rusa, que está, como ya te dije, muy influenciado por los pensamientos políticos, filosóficos que vienen de Europa y que hablan de igualdad, 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 y ya no aceptan la explotación de la nobleza y de los zares rusos. ¿Está bien? Y un zar de Rusia que también ha perdido mucho prestigio en relación al campesinado y al obrero. El campesino ruso veía a los zares, a los antiguos reyes, lo veía pues como los grandes enviados de Dios en la tierra, ¿no? Pero este zar había ido perdiendo esa propuesta, este zar había ido perdiendo todo ello, y este zar había perdido una guerra, la guerra de Japón, la guerra de 1905. Entonces todo esto hizo que el zar perdiera prestigio. Rusia forma parte de la Triple Entente y está a punto Rusia de entrar en la Primera Guerra Mundial. Hay un libro muy interesante para aquellos que tal vez le llame la atención y quieran pues profundizar. Eh, Acá lo tengo. Espérate por eso. Porque te va a la espalda. Que no se caiga mi cuadro de Juego de Tronos. Ahora sí. No sé si ustedes me ven. ¿Ah? Yo veo el PPT nomás. No sé si ustedes me ven. Es un libro de un historiador español, Julián Casanova, que se llama La venganza de los siervos. Rusia 1917. Julián Casanova nos menciona que hubo un ministro que se acercó al zar de Rusia en enero o febrero de 1914. La Primera Guerra Mundial estalla en julio de 1914 y le dice al rey, al zar, le dice, zar, no vaya a la guerra. La guerra está a punto de estallar, por favor, no vaya a la guerra. Y el zar le dice, ¿por qué? Te explico por qué, zar. Económicamente no estamos bien.
Económicamente no estamos bien. Y si usted va a la guerra, zar, el país se va a endeudar. Y si esta guerra dura mucho, más de un año, la economía rusa no va a aguantar. Eso se verá reflejado en pérdidas de alimentos, no va a haber alimento para toda la gente, los campesinos van a pasar hambre, los obreros van a pasar hambre y van a comenzar a estallar levantamientos, protestas en todo el país. Cuando se levante el pueblo, los campesinos y obreros, producto de la falta de alimentos, debido a la crisis económica producido por la participación en la Primera Guerra Mundial, vamos a tener un problema. El problema es que usted va a seguir perdiendo prestigio y el respeto del pueblo. Pero el problema más importante va a ser que cuando antes el pueblo se levantaba, el pueblo se rebelaba, usted utilizaba el ejército para calmarlos y para controlarlos. Debido a que Rusia es un país tan grande, para poder controlar a un país tan grande, el ejército ruso es el ejército más numeroso del mundo. Tenemos un ejército que los alemanes palidecen ante el número de soldados que tenemos. Pero el número de soldados que tenemos tiene que ver con la necesidad de poder controlar un imperio tan grande, tan vasto. Pero señor, si usted va a la guerra y la guerra se extiende y la guerra causa crisis económica, la cual entre muchas formas se verá reflejado en la escasez de alimentos, y el pueblo que de por sí come poco, se levanta y comienza a hacer revueltas, ¿cómo usted los va a reprimir si no hay ejército, ya que usted los tiene en el frente de batalla? ¿Con qué elemento usted va a reprimir esas revueltas? Como no tendrá con qué reprimirlas, las revueltas seguirán dándose y creciendo. Porque el pueblo, al darse cuenta que no hay nadie que lo reprima, podrán seguir creciendo más y más en sus protestas y en sus exigencias. Uno. Dos. El ejército ruso es un ejército muy grande en número, pero es un ejército que está preparado, entrenado y capacitado para reprimir revueltas. Y mi rey, mi zar, le dijo el ministro, una cosa es reprimir una revuelta de mujeres, niños y campesinos, y otra cosa es irse a la guerra contra un ejército profesional como el alemán. Señor, nuestro ejército no está armado para una guerra. Señor, nuestro ejército no está entrenado para una guerra. Señor, nos está mandando la muerte. ¿Qué va a pasar cuando ese ejército se dé cuenta de que no está preparado para pelear una guerra con un ejército más pequeño, pero de verdad, el alemán, el austriaco? Cuando vean que por cada alemán muerto van a caer cientos de rusos. Ese ejército va a perder la moral y ese ejército se va a molestar. Y verá en usted, mi zar, el responsable de todos sus problemas, de todas esas muertes innecesarias. Así que usted va a tener dos problemas. Un pueblo empobrecido y hambriento, que está generando revueltas, y no hay forma de reprimirlo, y un ejército en el frente de batalla que está muriendo innecesariamente ante la falta de entrenamiento y la falta de armamento, que no lo podrá comprar, mi zar. Usted va a tomar la decisión, va a tener levantamiento en el campo y en la ciudad por parte de los campesinos y obreros y también va a haber protesta por parte de los soldados rusos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué pasaría si usted decide traer el ejército a Rusia para calmar las revueltas? Porque usted dice que hay que calmar las revueltas, que el ejército regrese a Rusia para calmarlas. ¿Usted cree que ese soldado que está molesto, que está cansado, que ha visto el horror de la guerra y la muerte innecesaria de compañeros, ¿usted cree que va a venir a Rusia a reprimir al pueblo? No, mi zar, se va a pasar al lado del pueblo. Y ahora usted va a tener dos problemas: un pueblo levantado y un ejército armado que también está levantado. Señor, ¿y cómo lo va a reprimir si hasta el ejército se le va a voltear? Zar, no vaya a la guerra. Esto le dijo el ministro, no vaya a la guerra, zar.
Traicione a la Triple Entente. Ya usted verá qué pretexto le pone a su primo, el rey Jorge de Inglaterra. No vaya a la guerra, Sara. Yo temo que su trono corra peligro. No lo haga, por favor. Hoy, el zar, ¿tú crees que le hizo caso? Julio de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y Rusia le declara la guerra a Austria. Y chicos, como si fuera adivino, como se dice, cual boca de profeta, todo lo que le cantó sucedió. Tal cual sucedió. Y esa es la causa de la Revolución Rusa. ¿Y quiénes están llevando a cabo esta revolución? Los que tienen pensamiento socialista, ¿no? Pero tienen un problema. ¿Y cuál es el problema? Si vas a seguir lo que Marx decía, para que Rusia sea socialista, lo primero que tienes que hacer es que Rusia llegue al máximo pico del capitalismo. Porque Marx dijo eso. La única forma de que mi planteamiento se dé es que el capitalismo llegue a su pico máximo. Y Rusia no estaba en el pico máximo. Por eso es que este hombre, que es el que inicia la revolución, Kerensky, él es Kerensky, Alejandro Kerensky, que inicia la revolución en febrero de 1917 con la minoría o mencheviques, ¿el que hace? Mantiene a Rusia en la guerra. Porque él consideró que la única forma de que Rusia llegue a su máximo apogeo del capitalismo es continuando en la guerra, ganando la guerra, tomando mercados y de esa manera desarrolla el capitalismo. Lo lleva a su máximo apogeo y pasan al socialismo. Esa es la lógica de Kerensky, líder ruso, líder ruso, socialista, que está siguiendo al pie de la letra lo que Marx había propuesto. Pero chicos, la gente está cansada de no comer. Los soldados están cansados de morir. Y todos, campesinos, obreros y soldados, culpan a la guerra de toda la pobreza. Y viene Kerensky y los quiere mantener en la guerra. Por eso es que el pueblo le quita su apoyo a Kerensky. Y es en ese momento, proveniente de Suiza, llega Lenin, un líder socialista radical que había sido expulsado de Rusia en la época de los zares y que estaba regresando a Rusia después de más de 10 años estaba regresando. Y en el camino de regreso en un tren, Lenin escribe sus famosas tesis de abril. Y en las tesis de abril, Lenin, entre otras cosas, dice lo siguiente: Rusia debe retirarse de la guerra. No debemos seguir sacrificando al pueblo ruso en una guerra innecesaria, más aún en una guerra capitalista. Y dos, hay que hacer el socialismo ya, tal cual está Rusia. No hay que llevar a Rusia al capitalismo, no, al capitalismo pleno, no. Hay que hacerlo ahorita, hay que aprovecharlo. Vamos a dar un salto dialéctico. Basta con que haya una masa levantada, el deseo de cambio y la dirección socialista para llevarlo a cabo. Es suficiente. No busquemos que el capitalismo llegue a su máxima expresión. No lo busquemos. Hay que brincarnos el capitalismo. Hay que hacer el salto dialéctico. Ese es el ejemplo que te dije del albañil levantando la casa sin columnas. Y debido a que Lenin dijo eso, que es suficiente con una masa revolucionaria y una dirección socialista para llevar a cabo la revolución socialista, es por eso que luego el socialismo aparece en varios lugares, pues. China, Corea del Norte, Vietnam del Norte, Cuba, en lugares donde Marx en su vida hubiera pensado que se daría el socialismo. Porque ninguno de esos lugares que hoy son socialistas cumplen con el requisito básico que Marx, el alemán del siglo XIX, que murió en 1883, si mal no me falla, Marx propuso: el país en el cual se lleve a cabo el socialismo tiene necesariamente que haber llegado al máximo pico del capitalismo. Ninguno de esos países lo hizo.
Como Lenin promete salirse de la guerra, ya las personas al campo, pues que no saben ni leer ni escribir, porque no tuvieron la oportunidad, ¿tú crees que le interesa lo que Marx escribió? Ni sabían quién era Marx. Ellos lo único que les interesó fue que Lenin les prometió retirarnos de la guerra y apoyaron a Lenin. Y es así como en octubre de 1917, Lenin y sus seguidores, los bolcheviques, mayoría, toman el poder, sacando del poder a los mencheviques, que significa minoría. Toman el poder y dice todo el poder a los representantes del pueblo, a los soviets, que son los representantes de los soldados, obreros y campesinos. Lenin cumple su palabra y retira a Rusia de la guerra. Comienzan a perseguir a la burguesía y hasta matan al zar. Se inicia una guerra civil hasta 1922 y al final nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos a comenzar. Vamos a escuchar al propio Lenin qué o qué fueron los soviets. ¿Ya? Vamos a escuchar de la boca de Lenin. ¿Hasta aquí alguna pregunta, consulta, comentario, dudas? ¿Todo bien? Por favor. Por favor, hagan sus preguntas, sus dudas. ¿Ya? Listo. Gracias, Jeremy. Esa es la idea que se pueda entender. Sí, matan al zar y a toda su familia. Al zar y a toda su familia lo matan. Ujú. La guerra ruso-japonesa, Christopher, se da antes de la Primera Guerra Mundial. Forma parte de lo que se conoce como la paz armada. Es una guerra donde los japoneses quieren conquistar parte de China, la parte de Manchuria, y Rusia, su continente, ¿no? No lo acepta. Entonces los rusos salen en defensa no de China, sino de que no quieren que esté metido Japón o Japón ahí. Los bolcheviques Maricielo, lo que pasa es que el socialismo en Rusia se divide en dos grupos. Los mencheviques, que son la minoría, la palabra menchevique significa minoría, que son los que siguen a Trotsky, y estos, a Kerensky, perdón, a Kerensky. Y estos decían que para llevar a cabo el socialismo había que primero hacer que Rusia llegue a lo máximo el capitalismo. Por eso es que querían llevar a Rusia a continuar en la guerra. Mientras que los bolcheviques, que bolchevique en ruso significa mayoría, ¿ya? Ellos decían que no, que tenían que hacer el salto dialéctico. Los bolcheviques son más radicales, por eso que se terminan matando a la familia del zar. Mira, hay un jefe de Estado, ¿ya? Que se llamaba el príncipe Leonor, y él escribe esto, ¿ya? Esta novela es muy buena, este libro es muy bueno, ¿no? Y yo le recomiendo si lo pueden bajar en PDF. La venganza de los siervos y un historiador, Julián Casanova, muy buen historiador. Español vivo. Él dice esto fue algo que él dijo, es la venganza de los siervos, el resultado nuestro, y ahora hablo como terrateniente, de nuestro pecado original, el comportamiento tosco y brutal durante siglos de servidumbre. Si Rusia hubiera sido bendecida con una verdadera aristocracia terrateniente como la de Inglaterra, que tuvo la decencia humana de tratar a los campesinos como personas en vez de como perros, entonces quizás las cosas podrían haber sido distintas. Es un mea culpa. Vamos a escuchar lo que Lenin nos quiere decir qué es los soviets. ¿Ya? Vamos a escuchar a Lenin. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе
как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 90-х из капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, заставляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежно и в недалеком будущем победит во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма. Но зато дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый. Que te pueden ayudar. A ver, déjame buscar acá. Acá está. A ver. Acá está mi YouTube. Hay una página que yo he estado viendo hace un tiempo. Creo que te la recomendé para la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde está? O ya desapareció. Creo que sí. Que es sobre documentales. No sé si te acuerdas que te los pasé. Sobre documentales acerca de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? No lo encuentro en este momento. Pero ahí también tenía mucho sobre sobre Marx y tenía mucho sobre Stalin. Bastantes documentales sobre Stalin. ¿Ya? Bastante sobre Stalin. No lo encuentro ahorita. ¿Ya? Es interesante. Hay un documental. Acá, este de acá es. Documentales, te lo voy a pasar. Copiar. Pegar. Creo que te lo voy a pasar en algún momento. ¿Mm? Ahí está. Vuelvo. Esta página tiene muchos documentales, pero en sus inicios, ¿ya? Acá tiene sobre el comunismo, ¿ves? Obviamente, sí el comunismo de The History es una visión capitalista, pero siempre es bueno tenerlo, ¿no? Siempre es bueno ver las dos versiones. Y acá tienes bastantes biografías, ¿no? Stalin, ¿no? Otro, también hay que entender que es la visión liberal, son ellos, ¿no? VisualPolitik. También por ahí tienen documentales sobre Marx, ¿no? Como que el comunismo, sobre el marxismo, tienen acá, a ver, déjame buscarlo por aquí, VisualPolitik. Comunismo. Acá está, que es el marxismo. Obviamente que esta es una visión del marxismo desde una óptica capitalista, pero también es muy buena. Esta la escuché de tiempo y también es muy buena, ¿eh? Esta de por qué el comunismo es tan popular. También es muy interesante.
También es muy, muy interesante, ¿no? Vuelvo a insistir, tiene que ver con cuestiones desde la óptica capitalista, ¿no? Pero es muy, muy interesante, muy, muy interesante, ¿no? El tiempo no me da para colocarlo, no dura mucho, dura 10 minutos, pero es muy interesante. Lo puedo colocar para que lo vayan escuchando mientras van haciendo la práctica, porque tienen que ir haciendo la práctica ya. Vayan haciendo la práctica, por favor. Voy a ponerlo para que lo vayan escuchando, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, acá, este de acá es un documental de la Deutsche Welle, que también es muy interesante, es un programa alemán, ¿ya? También tiene cosas muy interesantes. Pero por favor, vayan viendo la práctica, ¿ya? Vayan viendo la práctica. Pueden reutilizar muchas cosas de la filosofía marxista para diseñar campañas de marketing. Personalmente es un tema que me fascina y de hecho, como os decía, me dio pie para publicar el año pasado un libro junto con mi amigo David Álvaro. Desde entonces, muchos me habéis pedido que os explique cuál es esa relación que existe entre el marketing y la filosofía marxista. Algunos incluso me habéis pedido que os dé más detalles sobre mi libro y que os haga un pequeño resumen. Así que hoy os lo voy a contar. Por cierto, que si alguno no ha visto nuestro vídeo sobre el marxismo, lo puede ver haciendo clic aquí. Dicho esto, lo primero que tenemos que recordar es que el Manifiesto Comunista es uno de los libros más influyentes de la historia, junto con la Biblia y el Corán, y no exagero un pelo. Fue publicado en 1848. 100 años más tarde, la mitad de la población mundial vivía en países comunistas, es decir, cuyos gobiernos estaban inspirados de alguna forma por este libro. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que una ideología se pueda hacer tan popular en tan poco tiempo? Lo cierto es que la mayor parte de los pensadores marxistas vienen de campos como la psicología o la lingüística. De hecho, es imposible entender esta ideología sin haber leído antes a otros psicoanalistas como Erich Fromm o Jacques Lacan. No ocurre lo mismo con los autores liberales, que suelen estar más interesados en otras áreas como la economía o el derecho. Por esa razón, los marxistas pueden tener muchos errores a la hora de interpretar la realidad, pero donde son geniales es a la hora de analizar cómo funciona nuestra mente cuando percibimos esa realidad. Y por eso, si los estudiamos a fondo, podemos encontrar principios muy importantes que nos pueden ser útiles para otras disciplinas como el marketing. Hoy vamos a ver los 3 más importantes. Primer principio. Defínete a través de tus adversarios. Esto que tengo en la mano es un teléfono móvil, ¿verdad? Bueno, en realidad no. En realidad no es más que una caja de plástico con un montón de circuitos integrados por dentro. Es más, si lo viera un señor de los años 60, pensaría que es un pisapapeles. Sin embargo, lo llamamos teléfono móvil. ¿Por qué? Porque lo utilizamos para hacer llamadas mientras estamos andando. Es decir, que este objeto no se define por sus características intrínsecas, sino por el modo en el que nosotros nos relacionamos con él. Este es el principio básico de la dialéctica, que es la escuela de pensamiento en la que se basa Marx para crear su teoría. Karl Marx entiende que los conceptos se definen por contraste con su opuesto. Por eso, el Manifiesto Comunista es un libro de alrededor de 50 páginas donde solo una se dedica a explicar lo que realmente es el comunismo. El resto se centran en desgranar cómo funcionan todos sus antagonistas, principalmente el capitalismo. Es decir, que la mejor forma de vender una idea es definiendo a tu adversario. Hola, soy un Mac y yo un PC. No solo eso, este principio también se puede utilizar a otros campos como la información. Por ejemplo, ¿por qué a todo el mundo le parecen aburridas las noticias económicas? La economía peruana creció 6.39% en diciembre del 2015. ¿Qué significa que el PIB de un país crezca un 6%? Es imposible saberlo si no lo comparamos con el de otro país. En otras palabras, las cifras no significan nada por sí mismas. Las tendremos que poner en relación con la realidad que las rodea. Por eso, en VisualPolitik nos escucharéis tantas veces comparando unos países con otros o poniendo ejemplos del día a día para explicar cifras macroeconómicas. Segundo principio. Dirígete a un público concreto. La principal diferencia metodológica entre el marxismo y el liberalismo es que Karl Marx no intenta convencer a todo el mundo. Es más, si leéis autores liberales, me da igual que sea un moderado como Stuart Mill o un purista como Friedrich Hayek, os daréis cuenta de que todos ellos apelan a valores universales
los que todo el mundo, en principio, podría estar de acuerdo. Cosas como la libertad, el bienestar, es decir, ellos no se dirigen a ningún público en concreto. Sin embargo, Marx, por su propia ideología, excluye a un grupo entero, que sería la clase burguesa. Y no solo a los burgueses. Las capas medias, el pequeño industrial, el pequeño comerciante y el campesino combaten, todos ellos, a la burguesía para asegurar su existencia como tales capas medias y salvarse de su hundimiento. No son, pues, revolucionarias, sino conservadoras. Y os preguntaréis, ¿pero por qué Marx no quiere que le sigan los burgueses o los pequeños comerciantes? La respuesta está en el principio anterior. Las identidades también se definen por sus antagonistas. Es decir, que la mejor forma de crear un sentido de comunidad es definiendo a un adversario. Por cierto, que los que seguís VisualPolitik desde hace tiempo... Ahí lo dejamos, si no, lo pasamos todo el rato. Buen video, ¿ah? Vuelvo a insistir, es la visión capitalista. Capitalista, ¿no? Pero siempre es bueno ver esa visión, ¿no? Y tiene sus cosas. Siempre es bueno, es como decir, ¿no? Si yo soy hincha de la U, es bueno escuchar a los de Alianza. Porque de todas sus críticas, de todas sus cosas, del 100% de críticas que solamente es Alianza, 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 al menos un 1% puede ser una crítica constructiva. Y tengo que saber. Porque si yo solamente me junto con gente de la U, gente de la U, gente de la U, gente de la U, al final nunca voy a tener una crítica hacia la U. ¿Por qué? Porque todos estamos, pues, que nos pasamos la manito, nos pasamos la manito. Y es el problema que existe en la actualidad con muchas tendencias políticas. No escuchamos al otro. No nos sentamos a escuchar al otro para ver cuáles son sus críticas de nosotros. ¿Por qué? Porque, como bien se dice, ¿no? No hablemos de una generación de cristal, hablamos de un periodo de cristal, donde la gente no quiere ser criticada y debemos ser criticados. Nos deben criticar. Habrá críticas destructivas, sin bases, sin sostenimiento, y habrá críticas constructivas con algo de base. Y uno hay que tomarlo y decir, oye, este pata tiene razón, esta chica tiene razón, en ese lado sí, tiene razón, yo me estoy equivocando, hay que mejorar. Así que siempre es bueno escuchar la otra parte. Si desean, le paso el link de ese video, ¿ah? ¿Ya? Si desean, le paso el link de ese video. Gracias a Christopher, Jeremy, Fabricio, Joana, Cristel, Maricielo, Angie, ahí están, todo bien, Paola, muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta o consulta? ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Si les ha gustado este tema, gracias, Jeremy. El de la próxima semana, olvídate. Porque la próxima semana vamos a ver cómo, en base a lo que hemos visto hoy, Hitler llega al poder. Cómo, en base a lo que hemos visto hoy, Mussolini llega al poder. Y créeme, cuando hagamos esa clase de la próxima semana, tú vas a decir, oye, yo estoy viendo el Perú de hace unos años. Con sus diferencias, obviamente, pero estoy entendiendo el Perú de hace unos años. Así que no le quito más tiempo, chicos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante, por favor. No bajen la guardia. Ya saben, que pongan la mascarilla, el alcoholcito, ¿no? Nada de reuniones. Nos vemos la próxima semana. Sí, Hitler hubo 2 cruces de hierro, Jeremy. Claro. Gracias, Fabricio, gracias. Listo, Natalie. Ese grito. Ahí tienes el símbolo de la hoz del campesino y el martillo del obrero que trabajaba en el campo. Nos vemos. Cuídense bastante. Gracias por participar. Ya saben que sus motivaciones hacen pues que yo tenga que profundizar más en la clase y eso es lo mejor. Hasta la próxima. Chao, Fabricio. Nos vemos. Chao, chicos. Hasta la próxima semana. Chao, Ivana. Cuídense bastante, por favor.